nuestra profunda gratitud por la presencia de todos ustedes y el valor agregado de las preguntas que colocaron a nuestra disposición, que realmente nos van a llevar por un florido camino de profundización. Acá nos preguntan si un ser cósmico encarnado puede vivir de luz, apenas de prana, a través de prácticas respiratorias, mantras, yoga, etc. Y también en la misma consulta nos ponen ¿cuál la necesidad de un perro de comer carne? Está bueno. Visto con humor, tendríamos que preguntarnos cuál la necesidad de los seres humanos de comer carne. Porque lo más incoherente es que los seres humanos comamos carne, no que los perros coman carne. En realidad, los perros comen carne porque no han recibido los estímulos del reino humano, que para el reino animal debiera representar lo superior, lo divino. No han recibido estímulos, como decíamos, para poder transformar sus patrones de conducta. No tenemos muy claro en la superficie terrestre cómo nosotros, con nuestras actitudes instintivas, animales, que ya no nos correspondían como ensayo evolutivo, vinimos retrasando profundamente, grotescamente, el proceso evolutivo de los reinos infrahumanos y en lo inmediato y en orden descendente, el reino infrahumano más cercano es el animal. Tal vez las personas solamos pensar en este planeta que no influenciamos en absoluto con nuestros patrones de vida y comportamiento a los animales, a los vegetales e incluso a los minerales. Solemos tener este tipo de ignorancia pero tan encallecida, tan arraigada en nuestra conciencia, en nuestra vida, en nuestros patrones de vida y de conducta, que no nos ponemos a pensar que si el habernos detenido no hubiera generado algún tipo de efecto, no solo en nosotros, sino en aquellos que necesitaban de nosotros para completar ciertos aprendizajes evolutivos. Y no solo los perros. Todos los reinos infrahumanos necesitaron de que siguiéramos caminando, de que siguiéramos creciendo, ampliándonos, cumpliendo con nuestro paradigma evolutivo, que no era precisamente, entre otras tantas cosas, del materialismo, seguir comiendo carne como si fuéramos lobos, cuando ya no somos lobos. Pero tampoco pudimos asumir el patrón vibratorio humano del modo más elevado. Quiere decir, somos algo así como semisalvajes en términos evolutivos, en términos de reino. Somos como seres humanos primitivos, mixturados complejamente, con una cantidad de elementos que hacen que nuestra vida sea sincrética, porque si uno escucha las revelaciones de una gran cantidad de personas que dicen seguir el camino espiritual o amar ese camino, y luego cotejamos sus patrones de vida y de conducta, si tiráramos todo eso por ahí, tapando la cara, no podríamos saber quién dijo qué cosa. Porque parece ser que nos dedicamos más a la teoría que a la práctica. Y la verdadera salida y el verdadero servicio evolutivo que tendríamos que haber brindado a los otros reinos quedó truncado. Porque los seres humanos no pudimos trascender la animalidad, la instintividad. Entonces, insistimos en que un perro coma carne tiene un sentido. La interacción entre reinos y la interacción entre especies diferentes a nivel kármico cuando forman parte de un mismo reino o de reinos diferentes es parte del aprendizaje evolutivo que les corresponde hacer. Pero también es parte de la guía kármica y evolutiva que nosotros asumiéramos patrones de vida, patrones de conducta más elevados, para poder irradiar una energía de transformación, de ascensión, que tendría que haber tocado profundamente toda la vida de la superficie terrestre. De algún modo, cuando las personas preguntan, y aquí hay algunas que preguntan, ¿cuál es mi misión?
Entre otras tantas cosas, una fundamental era abrir camino a la ascensión, a la transformación y a la elevación del mundo material y de las conciencias que, formando parte de distintos reinos, están haciendo experiencias evolutivas, esperando que nuestros ejemplos, y no porque el perro vaya a mirar si comemos carne o no, sino porque nuestra irradiación es el principal ejemplo. Lo que podemos trascender lo irradiamos, y cuando lo irradiamos lo ponemos a disposición, vía sintonía y alineación, para otras partículas que pueden estar necesitando ser tocadas por ese mismo patrón de energía, para que como un sello invisible, como una semilla invisible, cuando sea el momento y a futuro, germine en la propia conciencia. Y esto se lo deudamos a los reinos infrahumanos, porque generalmente nos acercamos a ellos con egoísmo o con indiferencia, con intención de usufructo, o viéndolos simplemente como un forraje para alimentar nuestro paladar, nuestros caprichos alimenticios o nuestros desequilibrios psíquicos, que generalmente están de la mano. La humanidad está buscando siempre cómo alinear, cómo sintonizar, cómo armonizar y equilibrar su psiquis. Y es como un perro que se muerde la cola, ya que hablábamos de los perros, porque nadie puede armonizar su psiquis comiendo cadáveres, por ejemplo, porque es un desequilibrante psíquico. Y cuidado, que tampoco vale esto de no comer cadáveres para estar en línea o para no tener tanta pancita o para que me den bien los análisis y vivir más años. Uno no debería comer cadáveres simplemente por amor y por haber entendido que tenía que asumir un proceso evolutivo y que tenemos aquellos que estamos un poco más hambriados en conciencia, que saldar, aunque más no sea simbólicamente, la deuda que mantenemos con aquellos que forman parte de los reinos infrahumanos y no deberían recibir de nosotros ninguna otra cosa que cooperación. Lo que hacemos con los reinos es aberrante y deberíamos dejar de preguntarnos por qué un perro come carne y preguntarnos por qué nosotros seguimos comiendo como perros cuando a ellos no les dimos la oportunidad de mudar sus patrones de conducta, estimulados por nuestras propias mudanzas. Y en cuanto a esto de si un ser cósmico podría alimentarse de prana o de luz o de energía, es un poco una ilusión. La mayor parte de las personas que dicen mantenerse de ese modo, en realidad están un poco desequilibradas. Y muchas de ellas incluso generalmente mienten, porque no es que no toman alimentos, sino que toman pocos alimentos, muchos jugos, muchos licuados en algunos casos, pero lamentablemente lo hacen escondidas. Hay una ansia de reconocimiento, de posicionamiento en la mayor parte de estas personas. Y también en algunas charlas solemos señalar que es común que quienes editan libros, porque son muy famosos, conocidos como pránicos, editan libros, se preocupan pero muy compulsivamente en salir en la tapa del libro súper maquillados, como si fueran estrellas de cine, mostrando que la luz que los alimenta los desborda hasta por los poros. Esa cosa de exhibirse con un rostro maquillado, un pelo teñido, está mostrando precisamente que ese ser se intoxica. No debe comer, según él, pero se intoxica con porquería, se tiñe el pelo, se clava maquillajes, trata de que le busquen el mejor perfil. Quiere decir, es un materialista que tiene perfiles hedonistas que no van de la mano con quien se supone solamente con la energía puede estar encarnado, con el prana. Entonces es necesario entender el perfil que tienen estos seres. Pero hay algo más importante, ya que un poco hablamos de estas personas y que no merecen mayor atención. Pero lo que sí es importante es entender qué es lo que nosotros deberíamos hacer con la alimentación. Nosotros tenemos una deuda, no solo con los animales. Sí, no solo con los animales. Nuestra deuda
es, y muy grande también, con el reino vegetal, al cual le damos un tratamiento bastante peyorativo, despectivo, a tal punto que solemos decir que acompañamos la comida con alguna cosa vegetal, sobre todo los omnívoros. El reino vegetal cuenta entre los elementos que lo constituyen, entre las variadas especies que lo constituyen, con vegetales de alto nivel vibratorio que fueron preparados paradigmáticamente, arquetípicamente, para formar parte de la alimentación humana. La mayor parte de esos vegetales no pudo, ni siquiera en mínima medida, poder participar de la ceremonia evolutiva que les correspondía. ¿Qué queremos decir? Mientras los seres sigamos comiendo con indiferencia, sin entender la alimentación como un sistema, como un modelo arquetípico, para que se pueda ejercitar, entre otras tantas variantes, la cooperación entre reinos, no vamos a entender la alimentación. Esos vegetales evolucionados, preparados para ser ingeridos por el reino humano, necesitan de seres que tengan suficiente conciencia de lo que significa la alimentación y de lo que significa la ceremonia de ofrecerse como un templo a los vegetales. Los vegetales necesitan ingresar primero a un aura, a un campo de energía lo suficientemente estable, y en el marco de esa ceremonia ser ingeridos por seres que se estén ofreciendo como templos a esos vegetales. Este es un concepto de alimentación desconocido. Es un concepto de alimentación para esta etapa de transición, porque mínimamente y de modo simbólico tenemos que saldar parte de la deuda que tenemos con los reinos infrahumanos, ofrecernos como un templo, ofrecernos como iniciadores a los vegetales, vivir con gratitud la ingesta de alimentos, entender que ellos necesitan ingresar a nuestro campo de conciencia para liberar su esencia en el marco de nuestra energía y retornar a la fuente esencial, esa esencia liberada, pasando por un proceso que realmente estimula al vegetal y lo prepara para pasos a futuro que va a tener que dar también en el reino animal. La conciencia humana es un foco iniciador para que los vegetales se preparen vibratoriamente para alcanzar la posibilidad de ingresar al reino animal. Y todo esto es una deuda que venimos cargando desde hace decenas de miles de años. Decenas de miles de años. La jerarquía, la conciencia cósmica, las leyes cósmicas, intentaron poner en un cierto grado de equilibrio esto. Intentaron colocar herramientas al alcance de la humanidad para que esto pudiera mudar, para que nosotros entendiéramos que necesitábamos generar un acercamiento más inteligente y espiritual con el reino vegetal. Entonces, hace aproximadamente entre 10 y 12.000 años, dependiendo de qué lugar del planeta estuviéramos hablando, algunos seres más receptivos que formaban parte de clanes o de pequeñas etnias recibieron estímulos para descubrir, entre comillas, la agricultura. La agricultura fue inspirada precisamente para que los seres humanos tuvieran una mayor conciencia de cuál era el arquetipo evolutivo de su alimentación. Fueron inspirados estos seres para percibir cuáles eran los alimentos más evolucionados y poder darles tratamiento en esta cooperación entre reinos mediante la ingesta de esos vegetales. Fueron incluso inspirados internamente por algunas jerarquías para poder dar tratamiento en la mejora energética de ciertos vegetales. Y no estamos hablando de Monsanto, ¿se entiende? Estamos hablando de estímulos internos para poder percibir cómo seleccionar cierto tipo de vegetales y pasar a ser herramientas del tratamiento de ese reino en cooperación con los arquetipos planetarios y cósmicos. Y así la agricultura fue avanzando. Así algunos vegetales lograron potencializar su condición.
Pero nosotros también recibimos como parte del aprendizaje la posibilidad de interactuar con fuerzas involutivas, con fuerzas disuasivas, con fuerzas retrógradas, que son el componente principal en cualquier campo kármico. Y nosotros, no solo actualmente, estamos viviendo aún el arrastre de la injerencia y regencia de la ley de karma en nuestras vidas, sino que siempre hemos sido puestos a prueba a través de los mecanismos kármicos. Las fuerzas disuasivas, una vez que la agricultura estaba suficientemente afianzada por inspiración interna, hicieron su trabajo y nos pusieron a prueba. ¿De qué manera? Algunos, los más insensibles de los agricultores, fueron tentados, estos agricultores menos sensibles, menos equilibrados, para que surgiera una idea materialista y aparentemente genial, pero materialista en su conciencia. ¿Qué tal si hacemos con los animales lo mismo que hicimos con los vegetales? Los agrupamos, los ponemos en un lugar donde los podamos controlar y así poder comerlos y manejarlos del mejor modo. Ese fue un punto tremendo de inflexión para una humanidad que había recibido la estimulación y los métodos para poder llegar a ser primero lacto-vegetariana y después vegana. Los resultados ya los conocemos. No hace falta que sigamos profundizando lo que pasó. ¿Cuál es el fin de esta historia? Porque todavía estamos lidiando con la perversidad de aquella decisión insana de haber hecho con los animales lo que se nos había inspirado evolutivamente desde los niveles espirituales y cósmicos a hacer con los vegetales. A partir de ahí una gran brecha. Y algunos de nosotros, no todos de los que estamos en este lugar, pero sí algunos de nosotros, nos pusimos al hombro de ese trabajo de ofrecerle a la conciencia del reino vegetal y, de modo indirecto, pero no menos efectivo, al reino mineral que lo constituye, del cual se alimenta el reino vegetal, la salida evolutiva que adeudábamos. Muchos de nosotros, y me incluyo, somos veganos, en nuestro caso hace casi 30 años. Esto nos permitió entender mejor la alimentación y cuando fue necesario, lo que decíamos, poder ofrecer nuestra conciencia para que el reino vegetal finalmente encuentre la vía evolutiva de liberar su esencia en el marco de una iniciación, como es el patrón vibratorio de la conciencia humana, encontrase en algunos de nosotros una vía de solución. Vamos a pasar a otros temas, pero los invitamos a que entiendan, a que reflexionen sobre la importancia de colaborar con la actual situación planetaria, transformando nuestros patrones de vida y de conducta, y que no sea nuestro paladar, nuestros hábitos, nuestra cultura, o creer que no vamos a pasar un buen fin de semana comiendo un asado, lo que haga que no podamos tomar las decisiones correctas que tan necesarias son a la actual situación planetaria. Aquí hay un comentario, una confirmación primero y una pregunta después. La persona colocó: el universo conspiró para que hoy podamos estar presentes y absorber de él su energía. Y luego coloca: ¿cómo podemos saber cuál es nuestro destino evolutivo y prepararnos para alcanzarlo? En cuanto a lo primero, es curioso porque en todos los métiers con los que está comprometido la conciencia humana, van surgiendo modismos, la jerga se modifica continuamente. Y una de las cosas curiosas es que por lo menos de un año y medio, tal vez 2, pero de uno para aquí, con seguridad, esta cosa de que el universo y la energía y la vida pueden conspirar, nos ha llamado mucho la atención. Se supone que quienes estamos en estas cuestiones vamos intentando rescatar lo que podemos para utilizarlo del modo más elevado a favor del proceso con el cual estamos comprometidos. Puede llamarse compromiso espiritual, compromiso cósmico, compromiso evolutivo y otras cosas. Entonces el rescate del idioma, y esto no quiere decir que tenemos que hablar
en castellano antiguo, pero sí de rescatar realmente el idioma, de aprender a utilizarlo de un modo elevado, efectivamente elevado y con tendencia evolutiva. Rescatar el idioma significa no meter, sobre todo en el camino que nosotros decimos, estar intentando llevar adelante, no meter palabras que son incoherentes, como esto, conspirar. Conspirar es un proceso que forma parte de las experiencias kármicas que se nos ofrecen transitar. La ley de karma nos ofrece muchas experiencias y nosotros podemos transitarlas de un modo positivo, negativo, e incluso cuando nuestra conciencia está lo suficientemente ampliada, de un modo neutro. ¿Qué quiere decir? Influenciados en nuestras decisiones, pensamientos, sentimientos y acciones por nuestra alma, por nuestra vida interna. Pero esto de conspirar, insistimos, es algo que no tenemos que utilizar de un modo tan liviano, tan torpe, podríamos decir, tan incoherente, quienes estamos en el camino espiritual. Una conspiración es algo así como un complot. Algunos bandos pueden representar diversos intereses, pueden ponerse de acuerdo para atacar o estar en contra de algo en particular o de alguien. Eso es una conspiración. Generalmente la historia humana nos ha mostrado que las conspiraciones tienen componentes políticos, militares, y a veces solapadamente, pero presente, religiosos. Entonces, el universo no conspira, porque el universo no está bajo ley de karma. Nos ofrece a nosotros, que estamos muy limitados, experiencias kármicas. ¿Para qué? Avanzando en esas experiencias, podamos llegar finalmente, algunos antes y otros después, al momento donde la ley de karma nos ofrezca la salida hacia la ley evolutiva superior, cosa de la cual vamos a hablar hoy. Entonces, no tendríamos que tener este tipo de conceptos porque el universo no tiene comportamientos humanos e inestables. Por ejemplo, las conspiraciones. Los seres aún conspiramos mientras que el universo se encarga de mantenerse en un orden absolutamente inmodificable e inalterable para que nosotros hagamos todo este tipo de tonterías mientras Él nos respalda con su inmutabilidad. Entonces, si el universo conspirara, sería, según lo que dice aquí la persona, que ha estado en contra de algunos o de alguien para que nosotros hoy nos reunamos aquí. Y dudamos que el universo haya conspirado con alguien o haya generado algún tipo de circulación de mala voluntad o que apuntara negativamente sobre algo para favorecer esta reunión. El universo lo que nos permitió, y esto es claro, es que una cantidad de personas que estamos dispuestos a ver la vida y a participar del ofrecimiento cósmico que actualmente esta transición demanda, podamos reunirnos en nombre de lo superior, sin importar todos los impedimentos e interferencias que hemos tenido para estar aquí juntos. Entonces el universo lo único que hizo fue sostener su ofrecimiento para que nosotros, respondiendo a esta propuesta, que finalmente derivó en una nutrida reunión para que juntos le diéramos tratamiento a cuestiones más interesantes que lo que ofrece el sistema materialista y capitalista, pudiéramos reunirnos y hacer nuestro trabajo, porque esto es hacer nuestro trabajo. Entonces, aclarado el tema de la conspiración, intentemos estar atentos y si se nos va a escapar este término, tal vez sería bueno tener en cuenta que en todo caso estamos más cerca siempre nosotros de conspirar que el universo. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro destino evolutivo y prepararnos para alcanzarlo? En realidad, a ninguno de nosotros nos hace falta saber cuál es nuestro destino evolutivo. Pero, contrariamente a que no nos hace falta saber eso, sí tenemos la posibilidad de prepararnos para que efectivamente, a medida que el destino nos fuera poniendo algunas cuestiones al alcance de la mano, tuviéramos la mejor preparación posible. Y eso es muy simple, pero no siempre lo hacemos adecuadamente. Si alguien quiere prepararse
tiene que aceptar toda situación profundamente, con gratitud y vista, percibida y aceptada desde la fe. La fe es esta capacidad, y algunos de ustedes ya nos escucharon dar esta definición. La fe es la capacidad de entender que todo ofrecimiento, que toda situación, que todo lo que la vida coloca para nosotros está sustentado por nuestra esencia interna y por las leyes espirituales. Si nosotros entendemos las situaciones como algo que no dependen en su sostenimiento por la esencia espiritual y por las leyes internas, entonces estamos generando una escisión, una fractura profunda, tremenda, entre lo que proviene del mundo espiritual y aquello que proviene de la casualidad cósmica. Y creemos que la casualidad cósmica no existe. Existe la incomprensión por parte de la conciencia humana de entender, de saber de qué se trata aquello que la vida le coloca, por qué está colocado de ese modo, por qué tiene ese formato, por qué en caso de que nos involucremos genuinamente con los acontecimientos pueden derivar en una u otra cuestión. Pero lo importante para prepararnos continuamente es aceptar continuamente. Para prepararnos para lo que el destino coloque, tenemos que aceptar continuamente lo que la vida coloque. Entonces, si entiendo cada situación como un campo de vida y de energía donde tengo que liberar la esencia que está presente en él, donde tengo que liberar la luz que está presente en él, entonces esa es mi preparación, haber aceptado que la esencia está presente en aquello que la vida coloca para mí y darle el tratamiento más elevado. Eso tiene, entre otras variables, un nombre y se llama servicio. Nadie puede ser un servidor, ni nadie puede estar manifestando la ley de servicio si no ve cada situación como un ofrecimiento espiritual, donde pudiera volcar sus pensamientos, sentimientos y acciones respaldados por su esencia espiritual. Donde mi alma pueda vertirse a través de mis sentimientos, de mis pensamientos y de mis acciones estoy sirviendo. Y si rechazo, si repulso, si rechazo, si menosprecio una situación, estoy diciendo que hay situaciones que no pueden ser tocadas por el servicio. Quiere decir, estoy diciendo que mi alma no puede participar en ciertas situaciones simplemente porque me disgustan, porque considero que no vale la pena darles tratamiento. Entonces estoy mostrando mi rigidez y mi óptica interior respecto a lo que la vida es. Quien puede seleccionar o busca seleccionar situaciones, le está dando un tratamiento materialista y está utilizando y confirmando que el libre albedrío para él es una herramienta inestable y que no comprendió. Nosotros tenemos que aceptar toda situación como un ofrecimiento de luz y de esencia. Eso podría compensar, de algún modo, la óptica que el sistema materialista y capitalista, egoísta, tiene respecto a la realidad y ha buscado imponernos. Y otra de las cuestiones que harían que nos podamos preparar mejor para el futuro es entender que nadie podría ver estas situaciones, todas y cada una de ellas, del modo en que lo dijimos, si no tenemos ya implantada en nuestra conciencia una meta superior y única. Si todavía nuestra vida es un crisol de metas egoístas y personales, por más que nosotros quisiéramos convencernos para calmar nuestra conciencia de estar siguiendo el camino espiritual, estamos lejos de eso. Quien todavía, si tiene la capacidad y la humildad de recogerse y verse en profundidad, quien todavía haciendo eso pudiera confirmar que solo metas egoístas y personales, desde que se levanta hasta que se acuesta, es lo único que emerge en su conciencia, olvídese de prepararse para el destino que no sea exclusivamente enfrentar el débito kármico que esa actitud egoísta va a promover. El destino no puede ser negado, no podemos evitar vivirlo.
Lo que sí podemos modificar es la condición, cualidad y energías presentes en aquello que llamamos destino. Según nos transformemos hoy, es lo que la vida nos va a poner dentro de un rato, mañana, pasado, al corto, mediano o largo plazo. Pero lo que es seguro es que nuestra transformación va a permitirle a la vida, con mayor economía y síntesis, ofrecernos otra cosa que aquello que nos ofrece cuando el egoísmo, la separatividad y los intereses personales son lo que ocupan exclusivamente o casi exclusivamente nuestra conciencia. Cuando eso ocurre, el ser está todavía en la etapa donde la espiritualidad es un hobby. Y como todos sabemos, alguien puede ser un genio en un hobby. Lo que quiere decir, en el marco de lo que estamos compartiendo, que hay personas que parecen altamente espirituales, pero que no deja de ser un hobby la espiritualidad para ellas, solo que son muy talentosos para llevarla adelante como hobby. Otras no son buenas para ese hobby y a pesar de que se esfuerzan, no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque para avanzar por el camino subjetivo de la realidad, nosotros tenemos que darle el lugar que corresponde a lo objetivo. Y el materialismo nos desequilibra respecto al objetivo. Hace que los objetivos entren en procesos de traspolación, que los objetivos o el objetivo se tiña de elementos que no le corresponden. Todos nosotros encarnamos para elevar el patrón de vida planetario. Nosotros somos lo diverso que tiene que transformarse para acompañar la elevación del universo. Lo diverso para transformar el universo. Este trabajo, esta relación microcósmica, macrocósmica, es parte de nuestra tarea continuamente en la materia. La mayoría de nosotros no tiene esta capacidad. Algunos avanzamos un poco más, otros un poco menos y otros prácticamente nada. Lo importante no es medir el grado de avance, sino realmente que cada uno de nosotros, sin guardarse ningún vuelto en términos de esfuerzos, pusiera todo de sí para concretar aquello que todavía tenemos pendiente. En esta transición del planeta, que comenzó en 1988 y que está yendo a su ápice, en esta transición planetaria, cualquier mínimo esfuerzo, pero que esté relacionado a nuestros alcances genuinos, lo mínimo que pudiéramos colocar, aunque relacionado a nuestros alcances genuinos de manera también genuina, ¿no? Es muy importante. No hace falta medir las condiciones y decir, no llego, no tengo tanto para poner. Realmente no sé si doy para eso. En la medida que sigamos cultivando esta duda, lo que tenemos que hacer para edificar un destino diferente en relación a lo que el planeta está necesitando de nosotros, va a seguir pendiente, va a seguir preso de la inercia y lo peor, va a permitir que estas fuerzas disuasivas, involutivas, retrógradas a las cuales hacíamos referencia antes, puedan avanzar aún más en un terreno que ganan por mérito de quienes lo cedemos. El problema es este. Estas fuerzas no podrían avanzar si no fuera por el terreno que nosotros cedemos. Y esto es de algún modo denigrante. Entonces, para cerrar con este tema, prepararnos para nuestro destino es aceptar toda situación como un ofrecimiento que ese destino ya nos está haciendo. Y no pensar que el destino está detrás de esa o de otras situaciones. Ese es el destino, el inmediato. Lo que sigue será puesto por la energía según demos tratamiento a esto que ahora tenemos enfrente y que a veces despreciamos o decimos, le voy a dar tratamiento más adelante. Tenemos que aprender a vivir el eterno presente dando tratamiento a toda situación. ¿Qué es vivir el eterno presente? Es responder a mi conciencia interna, a mi ser interno, estar en sintonía con él para darle tratamiento a esa situación. Lo que significa que le entrego la situación. Mi vida toda se la entrego, con situación incluida. Aquí nos preguntan, ¿cuánto libre albedrío hay realmente? La dosis, el alcance,
las condiciones del libre albedrío son reguladas por la ley de karma según las necesidades evolutivas que las conciencias tienen en cada etapa y en cada ciclo. No solo las conciencias, sino las condiciones íntegras de la superficie terrestre, porque estamos hablando de la superficie terrestre. El libre albedrío es una herramienta insustituible, es una subsidiaria, una ley subsidiaria, una energía subsidiaria de la ley de karma. Sin libre albedrío, campos de conciencia como la superficie terrestre estarían invalidados para servir como plataformas de experiencia evolutiva. Entonces, dentro del marco kármico, el libre albedrío es la perla de la cuestión. Cuando nosotros trascendemos el reino animal y pasamos al reino humano, la ley de karma y los patrones evolutivos arquetípicos nos están haciendo un ofrecimiento. Por primera vez, entre otras cosas que vamos a vivir de un modo inédito, vamos a contar, por ejemplo, con un alma individual. Cuando nosotros formamos parte del reino animal, el tratamiento evolutivo es asistido por lo que se llaman almas grupo. Esas almas grupo operan como centralizadores, focalizadores de las energías monádicas, condensan las energías monádicas, las administran de un modo en particular, para que del alma grupo hacia el nivel material se pueda alimentar la experiencia de las distintas especies o variedades, tanto del reino animal, vegetal como mineral. Entonces, la diferencia cuando ingresamos al reino humano es que tenemos un alma individual. A partir de ahí, nuestro proceso evolutivo cambia totalmente. En cuanto esta alma individual está activada, la relación con la ley de karma muda totalmente. Ya no estamos haciendo experiencias kármicas en un crisol de energías monádicas que son condensadas y administradas por las almas grupo. A partir de ahí, la relación de la mónada hasta los niveles más profundos de la materialidad es directo. En ese contexto, cuando nosotros ingresamos recién al reino humano, todavía no tenemos libre albedrío. En las primeras etapas, muy primitivas, se nos permite, a pesar de tener un alma individual, se nos permite hacer experiencias kármicas donde el libre albedrío o libre arbitrio no están presentes, esta libre elección. Y esto nos permite acomodarnos a este traje nuevo, a esta situación nueva. Y en las primeras etapas, como decíamos, no tenemos nada para elegir. Entonces, ¿cómo funcionamos? Funcionamos a través del remanente de energías de nuestro paso reciente por el reino animal, por lo cual la instintividad, la animalidad y la curiosidad son las herramientas que van gobernando toda nuestra interacción con el medio ambiente, con los semejantes y con las leyes básicas del plano material que podamos ir sintonizando y empezando a experimentar. Pasado esa primera etapa y habiendo ya hecho algunas cuestiones más o menos interesantes con la animalidad y el instinto, a partir de ese momento las jerarquías encargadas de regir y ajustar el patrón kármico con la relación de la conciencia espiritual del individuo le ofrece la subsidiaria de la ley de karma. ¿Qué es eso? El libre arbitrio, el libre albedrío. A partir de ahí el ser va a empezar a probar lo que es la elección. Claro que no son elecciones como lo que nosotros entendemos hoy por elección. Es más, si nosotros pudiéramos observar cómo funciona la conciencia humana en esas etapas básicas del libre albedrío, diríamos que ahí no hay nadie eligiendo nada, porque esos seres prácticamente funcionan casi como animales. Entonces diríamos, no, ahí no está eligiendo nada, está reaccionando ante el medio ambiente. Sí, pero ya hay aspectos primarios del libre albedrío que pueden estar ahí actuando aunque nosotros no los veamos. ¿Cuáles? Por ejemplo, como para tener un parámetro. Supongamos que una horda sale a recolectar bayas o frutas o a buscar comida de algún modo. Y esa horda llega a una parte del bosque durante una estación donde hay una cantidad de bayas, una cantidad de frutos desperdigados, algunos todavía en el árbol, otros caídos. ¿Qué hubiera hecho
una horda o sus componentes de no tener libre albedrío hubieran comido hasta hartarse y hubieran vuelto al lugar que tenían elegido como parador o como vivac. Pero a partir del libre albedrío no solo se hartaron, sino que se le empieza a cruzar. ¿Qué tal si llevamos un poco para guardarlo? Y si llevamos de esta y de aquella. Entonces vuelven con las manos llenas, con algunas cosas que antes solamente hubieran transportado en su estómago. Eso, como experiencia kármica, es libre albedrío en su función más básica. A partir de ahí, otras experiencias que fueron enriquecidas y descubiertas por las primeras que se aplicaron, se fueron sumando, hasta que se llega a encrucijadas durante ciertas etapas y ciclos, donde lo que se tiene que elegir puede tener carácter negativo o positivo. En las primeras experiencias, generalmente, lo que se le ofrece al ser puede ser positivo, como esto de aprovechar lo que se cayó, porque mañana los animales lo pueden haber comido. Entonces ya lo tengo en mi vivac o en mi cueva o en mi choza, o simplemente tirado en el piso cerca mío. Entonces va a llegar el momento, aunque decisiones muy básicas y muy primitivas, donde el camino hacia izquierda o derecha pasa a ser una prueba de elección, donde elegir correctamente o no pasa a ser una prueba. Otro ejemplo, formo parte de una horda, de una pequeña horda, 10, 15, 20. Aquello que elegí guardar está ahí a un costado. En un momento determinado, alejado de mi tesoro, veo que alguno de los miembros de la horda lo descubre y va a tocarlo. Se mete alguno en la boca, comienza a comer, vengo corriendo a buscarlo y la vida me plantea si lo tengo que matar para que no coma más o simplemente gruñéndole o empujándolo me lo saco de encima. Eso es libre albedrío. Está de más decir que muchas veces hemos elegido matarlo. Pero no es muy diferente a lo que hacemos ahora, solo que las técnicas que aplicamos son más sofisticadas. Entonces, el libre albedrío está relacionado a las necesidades evolutivas, como decíamos. Y entonces hoy, ¿qué deberíamos hacer con el libre albedrío? Llegar a tomar la más grande decisión que hasta ahora hubiéramos tomado, que es dejar de elegir. El libre albedrío se cierra, no porque la ley de karma nos cierre la puerta y nos diga, hasta aquí llegaste, sino cuando la ley de karma nos dice, recibiste todo el entrenamiento, toda la instrucción, todos los estímulos, ¿qué vas a hacer con eso? Recibiste todo lo que necesitabas para tomar la gran decisión, para poder ejecutar la gran lección, ¿qué vas a hacer con eso? Está de más decir que la mayor parte de la humanidad, cada vez que recibió este ofrecimiento en distintas etapas, no eligió bien, no pasó la prueba adecuadamente. Mirar un poco el planeta y el panorama de lo que se viene contesta esta pregunta claramente, este dilema, que no es ningún dilema, basta ver la situación planetaria. Entonces, el libre albedrío tal y cual se nos ofrece hoy es una herramienta de rescate planetario. Elegir bien significa también elegirnos. Si los seres no entendemos que tenemos un compromiso para elegirnos para la vida cósmica, para elegirnos para la vida interna, para elegirnos como herramientas de rescate planetario, para elegirnos y rescatar nuestra conciencia de la relación, de la cruda e inestable relación que mantiene con las fuerzas de la materia, con las fuerzas disuasivas, una identificación con esas fuerzas que nos llevó al punto en el cual nos encontramos hoy. ¿Y quién más o quién menos, hasta hace 10 minutos, fue cómplice de esta situación, del recrudecimiento de esta situación, de la alimentación de esta situación que puso el planeta donde lo puso? Entonces, el libre albedrío hoy tiene que ver con prepararnos para el rescate. Tanto se habla del rescate, de la evacuación, y no entendemos que dar tratamiento del modo adecuado a través de estas energías que llamamos libre albedrío, de lo que la realidad va ofreciendo,
es fundamental. Algunos están pensando, enfermizamente generalmente, en su propio rescate. ¿Cómo será el rescate? ¿Cuándo me rescatarán? Porque algunos hasta están convencidos profundamente de que ya está puesta la firma. Ellos son rescatables. Sin embargo, ser rescatable necesita de algunas condiciones, como por ejemplo, del olvido de sí. Y un ser que está pensando en el rescate, ¿cuándo lo rescatarán? ¿Tendré que ir a la cima del Uritorco? ¿Tendré que llevar comida? Porque capaz que antes de que me rescaten pase algunos días de hambre y de sed. Piensa demasiado en sí mismo. El olvido de sí es algo que desconoce. Entonces el ser no puede trabajar como un rescatista de la vida planetaria, porque está pensando cómo va a ser su rescate, por lo cual cada vez se acerca más a la posibilidad de que la energía del rescate sea algo ajeno a su vida, incluso hasta el final de la transición planetaria. Quiere decir, él se está excluyendo de la posibilidad de ofrecer su conciencia como una herramienta de rescate planetario. El libre albedrío tiene que llegar al punto de decidir que de nosotros ya nada nos tiene que importar, porque descubrimos que el cosmos se encarga de nuestra vida, de nuestra conciencia. Si no entendemos que es el cosmos el que se va a encargar de nosotros y estamos preocupados de encontrar la fórmula de la felicidad, para que, entre otras cosas, aparte de ser rescatables, hasta que llegue el momento, seamos felices, es una tontería enorme nuestra relación con las necesidades planetarias. Quiere decir, hay una decisión, no estamos ni cerca de entender las necesidades del planeta, porque estamos pendientes de pseudo necesidades, quiere decir, de elementos que no son necesarios, pero en relación a nuestras expectativas, aparentemente lo fueran. El libre albedrío, la gran elección. Dejar de elegir para que mi conciencia interna pueda contar de un modo absoluto conmigo. Mi conciencia interna no tiene libre albedrío, mi alma no lo tiene, mi espíritu, mi mónada, no lo tiene, mucho menos mi hombre cósmico, mi octava mónada, mi regente, el futuro avatar, esa energía Adi primaria que está presente y activa en lo más elevado de nuestro ser. Libre albedrío es solamente algo de este plano. Y ser espiritual es permitir que las leyes del espíritu operen. Quien tiene activo en esta transición planetaria de un modo crudo, frontal, compulsivo, materialista, su libre albedrío, no puede ser herramienta de la conciencia interna. No puede ser herramienta. Estamos aquí todos nosotros presentes para profundizar esta gran necesidad de trascender una posición tan falta de neutralidad y abrirnos realmente a una posición de trascendencia que se basa ni más ni menos que en una actitud que es el elemento, el eje que nutre y que alimenta todo lo que hacemos. Si nuestra actitud involucra seguir pendientes de nosotros mismos, que nuestras metas personales y egoístas sean el único propósito y que las metas universales, altruistas y cósmicas solo formen parte de nuestro discurso, pero no de nuestra espiritualidad práctica, vamos a seguir perdiendo una valiosa energía. Miles de seres en las últimas décadas vinieron a vivir a Capilla del Monte. Vinimos a vivir, algunos a Capilla y otros un poco más lejos, a la Quebrada de la Luna, camino a Ongamira. Algunos de nosotros somos representantes de UXIN, Centro Servicio Planetario. Bien, entonces, aquellos que vinimos a este ámbito, no vinimos a calcar las actitudes de aquel lugar de origen del cual procedemos, sino a aceptar el desafío de mudar nuestra vida, de transformarnos. Y eso no se hace de ningún modo aprendiendo clichés o tics espirituales para manejarlos día a día, cuando nos encontramos en el almacén comprando papas o buscando no sé qué. Y tenemos que cuidarnos que no sea eso ser espirituales. Cuidado, que eso no es ser espirituales. Eso está lejos
de ser espirituales. No quiere decir que ser espirituales nos exima de ir al almacén, de ir a la verdulería, de ir a pagar EPEC y de ir a comprar un par de zapatillas. Solo que todo eso lo tenemos que utilizar precisamente para cumplir con las leyes del espíritu y no seguir confabulando o conspirando, ya que el término hoy lo estuvimos utilizando, conspirando contra algunas cuestiones que deberían contar con nosotros y no como elementos que operamos en sentido contrario a su existencia. Entonces, sugerimos una reflexión profunda después de esta charla, mañana pasado, respecto a si realmente estamos en condiciones de ofrecer nuestra conciencia como herramienta para el rescate planetario, olvidándonos de nosotros mismos y utilizando sostenidamente, maduramente, equilibradamente ese libre albedrío que aún tenemos a disposición para demostrar, aunque sea antes del cierre de esta transición, que tenemos la capacidad de elegir lo que corresponde. ¿Qué es la energía? Nos dicen acá. ¿Cómo cuidarnos de la contaminación energética? La energía es el principio cósmico universal que utiliza el único, el inmutable, para administrar todo con mayúsculas. Quiere decir, la energía es todo y está en todo y todo lo conduce. No hay ausencia de energía en nada, pero sí hay distintos aspectos de la energía en todo. La energía tiene una inteligencia tan absoluta que se manifiesta, guía, conduce y regula todo según la necesidad de las partículas que en un campo de existencia están presentes. La superficie planetaria es uno de los campos de existencia de este planeta, no el único, uno. Existen campos de existencia intraterrenos o del magma central, todos regulados por leyes diferentes. El magma central y la superficie están bajo ley de karma todavía. En los niveles intraterrenos rige la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Pero la energía, decíamos, es todo y está en todo. Lo cual nos lleva, antes de seguir profundizando algunos aspectos, a sugerirnos tener cuidado con esta tendencia tan en suba de querer manipular la energía. Hace instantes decíamos que la energía es absolutamente inteligente. Quiere decir que todo lo sabe. Es omnipotente, todo lo puede. Y, de algún modo, omnipresente, está en todo. Esos son los tres principios básicos de la energía: su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia. Por lo cual, si alguno de nosotros dijera que está preparado porque se lo revelaron, porque pagó para que le hagan una iniciación, o por lo que fuera, que está preparado para dirigir y manipular la energía, le aportaríamos que está viviendo una gran ilusión egoica, egoísta, primitiva. Porque la energía no necesita que ninguno de nosotros le diga dónde estar, qué hacer y cómo hacerlo. Se basta por sí misma. Entonces, si tuviéramos realmente una conciencia genuina de lo que es la energía, no entraríamos en prácticas que son controversiales para la energía, porque mientras los hombres inventan prácticas, muchas veces simplemente para que surja el dinero de algún modo en su vida, la energía intenta estimularlos para que comprendan que se están equivocando. Pero esto, de lo cual hablamos hace un rato, el libre albedrío, es esta gran prueba. Hago lo que se me antoja. Y si a mí se me antoja decirle a la energía que haga algo, lo voy a hacer. Y seguramente la energía, como lo hago con una pureza de corazón enorme, va a corresponder mi pedido, casi seguramente. Entonces, ese ser no entiende, como dijimos, que la energía procede del centro de la creación. Es la herramienta única y absoluta que tiene el inmutable, el único, el innombrable, el centro coordinador de la vida galáctica, para ordenar y administrar todo con mayúsculas. Quiere decir, proviniendo de aquel eje central de la vida cósmica,
no sea cuestión, como algunas veces decimos, que haya llegado hasta aquí, justo se olvidó qué tiene que hacer y nosotros tengamos que decirle cómo, cuándo y dónde. ¿Cuál de los dos estará equivocado? La energía, que todo lo sostiene, o nosotros, que estamos empecinados en decirle qué hay que hacer. Queda con respuesta abierta, con final abierto, esa pregunta. Estoy intentando entender cuál sería la respuesta. Creo que ya estoy cerca. Entonces deberíamos tener un poco más de coherencia evolutiva, de humildad. Es como esto de pedirle algo a Dios, y porque se lo pido mucho y con respeto, seguramente tengo que quedarme ahí con las manos abiertas y extendidas, porque en cualquier momento aterriza. Y por las dudas no pongo una, pongo las dos, no sea cuestión de que me dé el doble. Entonces, pedirle a Dios es lo mismo que intentar manipular la energía. No es otra cosa, solamente que lleva otra semántica, otra gramática. A ver, trato de armar esta cosa de otra manera, pero en el fondo es lo mismo. Algunas veces decimos, si mi Dios cambiara de opinión porque le pedí algo, absolutamente ya no cuenta con mi devoción. Porque que yo tenga un rapto de estupidez es lógico, bajo ley de karma, pero que mi Dios sea estúpido ya es grave. Y cuando mi Dios me coloca algo, Él sabe por qué lo coloca y no me lo va a sacar simplemente porque lo convencí de que lo saque. O si no me dio algo, no me lo va a dar a partir de que le digo, dale. Total, vos lo podés todo, ¿qué te cuesta? Si tenés una herramienta como la energía, que todo lo puede, ¿cómo no me podés dar esto que necesito? Un trabajo, plata, bienestar. Esto de pedile a Dios, abrí tu corazón y la ley del sustento te va a rebalsar. Posiblemente mueras debajo de semejante tonelaje de bienes, de dinero y de alimentos. No hay que pedir mucho, porque si vienen de golpe nos pueden matar contra el piso. Entonces, tendríamos que tener en cuenta que pedir no corresponde, porque lo que tenemos y cómo lo tenemos, sea faltante o sobrante, es por la relación con las leyes de la energía. Según sostenemos la relación con las leyes, dicho de otro modo, cumplimos con las leyes, es aquello que el destino para el cual decimos querer prepararnos nos va a ofrecer. Si mi relación con las leyes cósmicas, reflejadas en las leyes espirituales y ofrecidas por mi alma, es mala, ¿qué estoy esperando que aparezca en mi vida? ¿Qué podría aparecer en mi vida si no precisamente el retorno kármico de mi actitud? Entonces, lo que tengo que mudar es mi relación con la ley, no pedirle a Dios que mude de opinión, porque para eso es inmutable. Para que Él, con su inmutabilidad, pueda sostener todas las etapas de mutabilidad, transformación e irregularidad e inestabilidad que mi conciencia tiene que transitar, hasta que gradualmente puede ir superando ciertos procesos kármicos que la habiliten a reflejar de un modo más estable los principios espirituales que están esperando la disponibilidad de un modo más elevado que mi conciencia pudiera ofrecer. Entonces, pedirle algo a la energía, pedirle algo a Dios, es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es regularizar nuestra relación con las leyes. Todo es ley. Incluso teniendo desconocimiento nosotros de cuál es el aspecto de la ley que se nos está ofreciendo, todo es ley. Porque nosotros lo que tenemos que hacer, más allá de entender cuál es la ley con la que estamos interactuando, es que tenemos que implantar en nuestra vida y a partir de ahí irradiarlo, armonía y equilibrio. Quiere decir, nuestro trabajo de sintonía con los aspectos de la ley, previamente son la preparación y el acercamiento con la esencia espiritual viva y presente en nuestro interior. Si nosotros logramos alinearnos gradualmente con nuestra esencia interna, para luego entrar en sintonía con ese principio espiritual, y logramos sintonizar de un modo suficientemente estable y sostener ese proceso, automáticamente el principio de armonía y equilibrio que fuera el resultante de esa conexión
pasaría a ser irradiado por nuestra conciencia. Lógicamente, no de un modo estable, pero la inestabilidad inicial se iría superando. Siempre tendríamos más para superar, porque las condiciones materiales no permiten la estabilidad. Pero eso no es argumento suficiente por no poder ser todo lo estables y perfectos que creeríamos que tenemos que ser. No es argumento suficiente para no intentarlo continuamente hasta el fin. Ser y hacer lo mejor hasta el fin. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en la materia. Y como planificamos internamente algunas cosas y al encarnar tendríamos que cumplirlas, esa alineación y sintonía interiores nos permitiría abrir paso al crecimiento de la naturaleza intuitiva, de la vida intuitiva, de la energía intuitiva, porque solo a través de la intuición la energía tiene la posibilidad de revelar a nuestra conciencia qué tenemos que hacer. No nos va a dar una gran revelación, primero porque no somos dignos de grandes revelaciones, porque cada vez que se nos reveló algo, el libre albedrío lo tiró a la basura. Pero con que nos revele algunas cosas interesantes y que todavía adeudamos, y ahí estuviéramos intentando cumplir con esas cuestiones, iríamos abriendo una brecha, generando una brecha en un campo de energía que generalmente es refractario a la vida interna, como es la vida ordinaria de la humanidad. Si cada uno de nosotros aprendiera a silenciarse, a aquietarse, a permitir que la vida interna lo toque, gradualmente recibiendo aquello, aceptándolo, sosteniéndolo, sirviendo a partir de la relación que mantuviéramos con aquella cuestión, estaríamos enriqueciendo un proceso que derivaría de algún modo u otro en la elevación y el rescate gradual de la vida material de este planeta, sin acordarnos de nosotros, sin estar pendientes de nosotros. Entonces, la energía es algo que se va a encargar de nuestra vida, incluso sin que lo notemos, e incluso, como pasa con algunas personas en este planeta, que cuando hablan de energía, piensan en la corriente eléctrica, en la energía nuclear o en la atracción a sangre, porque lo demás es toda una teoría no siempre posible de comprobar. Pero aquellos que ya no necesitamos ver para creer y que no estamos limitados a lo que se puede pesar, medir y contar, que ya tenemos una percepción de aquello que los demás no perciben, tenemos un compromiso de ejecutar y sostener diferente. ¿Cómo cuidarnos de la contaminación energética? Hay un aspecto de la energía que no siempre es tenido en cuenta, que se llama fuerza. Cuando hablamos de fuerzas retrógradas, cuando hablamos de fuerzas involutivas, de fuerzas disuasivas, estamos hablando de uno de esos formatos de fuerza. Por ejemplo, el campo tridimensional de la superficie terrestre está sostenido por fuerzas, energías, básicamente. Las fuerzas y las energías no están en confrontación. ¿Por qué? Porque nada puede confrontar con la energía. Pero sí las fuerzas fueron preparadas por la energía como un aspecto desactivado de su propia integridad para poner a prueba las situaciones kármicas, en este caso de la humanidad fundamentalmente. Cuando un ser enfrenta situaciones negativas o inestables, lo que está enfrentando son fuerzas. Si su condición todavía es tan limitada que no puede ver en esa situación la voluntad espiritual de la energía. Entonces, si el ser se queda tildado con la superficie de la situación, con la apariencia de la situación, con la forma de la situación, lo que él está viviendo es una relación con el campo de la tensión de fuerzas que sostienen esa situación. Las fuerzas son las que están ahí pulseando, las fuerzas son las que están intentando atraerlo, las fuerzas son las que lo desequilibran. Las fuerzas son lo que no le permiten estar en sintonía con las energías que ocultamente se mantienen ofrecidas para cuando él, pudiendo superar la influencia de las fuerzas materiales, en su conciencia pudiera gradualmente ensayar la sintonía con las energías internas, con las energías cósmicas, con la jerarquía o cualquier factor que para su instancia evolutiva fuera válido desde la óptica de las leyes. Entonces, la contaminación no tiene que ver con la energía. ¿Por qué? Porque la energía tiene una inteligencia absoluta. Cuando la energía nos estimula,
Si nosotros no aceptamos el estímulo y lo rechazamos, la energía no nos va a sobreestimular porque sabe que nos destruye. Cuando hay rechazo, la energía en su inteligencia no sobreestimula. Pero las fuerzas, cuando no les prestamos la debida atención, acosan y cada vez más, pero tienen la posibilidad de no destruir nuestra conciencia, pero sí de desequilibrarla. ¿Por qué no tienen la posibilidad de destruirla? Porque la ley de karma regula el alcance destructivo de esas fuerzas para que nos pongan a prueba, pero no para que nos saquen del proceso. Por eso la ley de karma, que es la primera de las 3 leyes cósmicas que nos guía, nos ofrece conducción con garantías evolutivas. ¿Qué quiere decir? Por más que hagamos lo que hagamos, enfrentemos lo que enfrentemos y nos equivoquemos todo lo que querramos, no podemos destruir nuestra conciencia porque hay límites kármicos que no podemos cruzar, incluso queriendo cruzarlos. Entonces, la capacidad de impactarnos por parte de estas fuerzas está regulado por la ley de karma. Nos van a poner a prueba hasta el quiebre, nos van a dejar tirados por el piso, pero siempre va a depender de nosotros poder levantarnos. Entonces, la energía no contamina, nuestra actitud nos contamina ante la energía. Cuando nosotros estamos en una etapa donde debiéramos responder a la voluntad interna y al mandato superior de la energía, quiere decir, la voluntad inferior debiera responder a la voluntad superior y no lo hace, gradualmente se contamina. ¿De qué se contamina? De estímulos y patrones vibratorios inestables, lentos, densos, que provienen de la capa psíquica planetaria, que es el principal reservorio de las fuerzas del planeta. Las fuerzas involutivas tienen en la capa psíquica su reservorio, quiere decir su guarida. Lo que se llama capa psíquica es un campo de energía compuesto por elementos mentales y astrales. La contraparte inferior de la capa psíquica es el plano astral y la contraparte superior de la capa psíquica es el plano mental. En la actualidad, y ya desde hace mucho tiempo, esa capa psíquica no alberga luz y ya no hay jerarquías operando en la capa psíquica como lo hubo en el pasado. Hoy toda la capa psíquica está copada podríamos decir, por fuerzas disuasivas. Cuando nosotros no entramos en sintonía y obediencia con los estímulos internos, no es que quedamos en un estado neutro donde nada nos va a afectar. Si no estamos en sintonía con los estímulos internos, alineados a la vida interna y buscando responder a ella, automáticamente la influencia de la capa psíquica en nosotros se va ampliando. Cuanto más nos demoramos o más irregulares somos en la búsqueda interior, mayor la influencia que tiene esta capa psíquica sobre nosotros. Las fuerzas disuasivas van ganando terreno. No solo es que crecen y se robustecen, sino que nosotros nos debilitamos por falta de conexión interior. El único genuino alimento que existe, más allá de la alimentación evolutiva, material, mediante vegetales, es el alimento interno. La complementariedad entre el alimento vegetal y el alimento interno son la comida perfecta, son el equilibrio perfecto, eso es. Entonces, estas fuerzas disuasivas, cuando tienen suficiente influencia sobre nosotros, nos van restando la posibilidad, van minando nuestra voluntad y nuestra atención y van restando la posibilidad de que logremos la tan necesitada sintonía y alineación interior. Eso nos contamina. Hoy en día, las enfermedades llamadas mentales cada vez van en mayor avance. Y la explicación interna para eso es que la conciencia humana se distanció de la luz y de la esencia interna. Distanciarnos de la voluntad interna, de su esencia y de su luz, ha enfermado nuestra psiquis, para que en situaciones tan inestables, crudas, irregulares y caóticas como las que hoy están actuando presentes en la superficie terrestre, se necesita comunión con la luz para no enloquecer, o para que nuestro cerebro no sea afectado a través de nuestro campo mental, emitiéndole, como espejo y herramienta que el cerebro es de la mente, patrones inestables y egoístas. Tanto la mente como el cerebro se enferman a través del egoísmo. La ausencia de sintonía interior, de luz interna y de esencia interna,
va tornando rígidas las partículas que componen el material cerebral, la corteza cerebral, el etérico cerebral, se va descomponiendo. Cuando la mente solamente lleva al cerebro a funcionar orientado egoístamente y lo torna cada vez más especulativo, más racional, más comparativo, lo lleva a la enfermedad. Entonces, la ciencia hoy confunde un poco cuando una enfermedad es mental y cuando es cerebral. ¿Por qué? Porque la ciencia cometió el error, y lo sigue cometiendo, de creer que el cerebro es la mente y la mente es el cerebro. Y la mente es un cuerpo que está por encima del cuerpo físico, siendo que el cerebro es una herramienta física de anclaje del cuerpo mental. Del mismo modo que el centro coronario es la herramienta en el cuerpo físico de anclaje del cuerpo emocional o astral. Entonces, si nosotros no ofrecemos nuestra conciencia mental y nuestro centro emocional a la búsqueda de esencia, no es extraño que psíquicamente vayamos entrando en un deterioro mayor. ¿Por qué? Porque no le ofrecemos el combustible que realmente estaba previsto arquetípicamente para alimentar nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces, un cambio de actitud, una genuina búsqueda hacia la vida interna y la esencia espiritual es el camino. Pero la forma de concretar ese protocolo te manda algo más. La capacidad de donarnos a esa fuente interior de vida. Si no podemos donarnos a esa fuente interior de vida, quiere decir que aún todavía estamos para hacer experiencias de entregar nuestra conciencia a la materia y de que la materia esté por encima de todo. Lo que quiere decir, como hoy decíamos, que nuestras metas egoístas y personales tienen una importancia que aún no podemos soslayar y que no podemos disolver o trascender. Solamente aquellos seres que, logrando un proceso de aproximación realmente íntimo a su vida interna, a su esencia interna, a su propia alma, a su propia vida espiritual, logrando en la intimidad ese acercamiento, se donaran a ese campo de energía interior, pudieran donarse a esa vida interna, realmente donarse como un movimiento íntimo, no algo que tiene que ser comentado con los amigos, ni con los conocidos, ni con aquel que hace tal o cual terapia o disciplina conmigo. Eso es entre nosotros y el Padre. Aquel que siente ese ahogo y necesite donarse íntimamente a la creación, a su propia fuente de vida interna, ese está listo para lo que sigue. Y en cuanto esa donación sea genuina y no un proceso emocional, un desborde que tuvimos por algún problema, tuve un problema, no sé cómo solucionarlo, estoy agobiado, estoy angustiado, entonces digo, ay Padre, me entrego a vos. O peor, te entrego este problema. El problema le entrego, mi vida. ¿Se entiende? Entonces, esto es tétrico, porque hay mucha gente que pregona y hace de eso una doctrina, que todos sus problemas se los entrega al Padre, por lo cual parece que hay un resto de su vida que se lo guarda para sí y que al Padre minga, nada. Entonces no se trata de entregar los problemas porque emocionalmente algo me pegó tan fuerte que hoy me siento desamparada, entonces Padre te entrego todo. En realidad es un préstamo, no lo tomes tan en serio. Entonces, hasta que no llegue esa instancia donde íntimamente, silenciosamente, fuera de los ojos del mundo, pero ante los ojos de lo superior y de lo divino, podamos donarnos, ¿sí? No estamos listos, como decíamos, para lo que sigue. Si ese gesto de donación es genuino, la vida nos va a pedir y nos va a ofrecer que demostremos que esa donación estamos realmente en condiciones de sostenerla. Quiere decir, cuando uno dona, tiene que demostrar que esa donación se tiene que concretar. No como esa gente que va a las reuniones del colegio, levanta la mano y dice, yo dono 1000 ladrillos y nunca han llegado a la obra. Pero para todos los vecinos es un padre ejemplar. Pero para el corralón es el hombre invisible porque nunca pasó por ahí. Tal vez hizo algún movimiento de telequinesis o los materializó con sus poderes. Pero, volviendo a lo que decíamos,
Donarnos es algo que demanda de nuestra fidelidad y persistencia, porque en cuanto eso, con verdadera y genuina donación, fue ejecutado, la vida nos va a poner situaciones donde dice, ponga los 1000 ladrillos ahí. La vida, en cuanto perciba que esa donación es genuina, de decir, bueno, ahora lo que sigue es ponga los 1000 ladrillos. Pero cuidado, que en la situación que va a venir después de esa, también va a tener que poner 1000. Y esté atento, porque después de que practicó poniendo 1000 y 1000, en la tercera, en la cuarta y toda lo que siga, va a tener que poner mucho más. Porque usted va a tener que actualizar esa donación. Porque cuando usted donó lo que donó, no era lo que ahora es. Porque haber puesto todos esos ladrillos lo hizo madurar y trascender cosas. Entonces lo que puso ayer es insuficiente hoy. Entonces estamos ante la prueba de renovar el compromiso con las leyes, con la vida interna, de renovarlo genuinamente, de ver si solamente eran 1000 ladrillos, como dijo ese padre, y que los otros 1000 los ponga otro. Entonces, eso no sirve al plan evolutivo. El plan evolutivo está esperando que no solo pongamos lo que ofrecimos poner antes de encarnar, lo que nos comprometimos a cumplir, esa planificación interna, sino que ante el ausentismo de un montón y sin aviso, estemos dispuestos a remangarnos y a poner más. Entonces, solo el olvido de nosotros y la capacidad genuina de mantenernos donados y en la práctica espiritual entregar momento a momento lo que corresponda, es que vamos a cumplir con esto de rescatar la vida planetaria, simplemente porque somos parte de un pequeño conjunto, de una minoría, que pudo trascender en alguna medida, en alguna, aunque más no sea, el egoísmo y está abierto para causas universales y dispuesto para que el altruismo y la solidaridad puedan contar con su conciencia para manifestarse. Entonces, el trabajo espiritual, como vemos, no es un hobby. No es ningún hobby. Y más de uno debería plantearse, si no salir del closet, que se usa mucho para otras cosas, salir del closet y enfrentar directamente su vida bajo un sistema materialista, porque es así, y dejar de contaminar esa franja de energía, que es una especie de patrón vibratorio que quienes realmente trabajan para la vida interna están sustentando, están intentando madurar para poner a disposición de los demás. Quiere decir, la irradiación que aquellos que no son presas de las fuerzas materiales ni buscan sintonía con la capa psíquica, están generando como una liberación conjunta a partir de una minoría, de un patrón vibratorio que seriamente busca poner en el otro plato de la balanza lo que falta casi totalmente. Aquí nos preguntan por qué el ser humano tiende a sentir un vacío existencial. ¿Por qué el ser humano tiende a sentir un vacío existencial? Esto forma parte de las pruebas que tenemos que ir trascendiendo, que tenemos que ir enfrentando. Y es la ausencia de la relación con nuestra esencia espiritual. La ausencia de esa relación genera esta inestabilidad que algunos llaman vacío existencial. Principalmente porque la fuente primordial de existencia no es la externa, sino la interior. Lo que podemos llamar fuente imperecedera de existencia es nuestra esencia y nuestra conciencia, en términos internos. Todo lo que nosotros somos acá es meramente transitorio, absoluta y meramente transitorio. Ninguno de nosotros somos aquí elementos que van a ir trascendiendo con esta condición que hoy conocemos, las distintas etapas evolutivas. Solo nuestra conciencia interior es el foco existencial legítimo, imperecedero, absolutamente relacionado de un modo estable con la vida cósmica. Entonces, la ausencia o el vacío, esta cuestión existencial tan irregular, tan angustiante, deviene de nuestro mal uso del libre albedrío, de haber apostado tanto a la materia, porque las fuerzas de la materia tienen una cosa,
que en las primeras apuestas pagan para que pongamos más. Entonces, uno está acostumbrado en ciertas etapas que le apuesta a la materia, cobra, le vuelve a apostar, cobra, le vuelve a apostar, cobra. Eso hace que el ser empiece a perder total relación y conciencia de que existe una esfera de su conciencia interna, superior, amplia, estable, equilibrada, armónica y que mantiene una relación con las energías cósmicas elevadísima, empieza a perder esa noción. Y lo único que va ganando en su conciencia terreno, efectivo, son esas fuerzas, que son las que pagan la apuesta. Pero imaginen que como son la banca de todo ese tema, van a pagar solamente para engancharnos como jugadores. A partir de una cierta etapa, pagan una vez sí, una vez no. Una vez sí, 2 veces no. Una vez sí, 4 veces no. 10 veces no, 1 o 2 veces sí. Y nos van llevando a una ansiedad que es propia del desequilibrio y el desvío en el que nos encontramos. ¿De qué se trata? La ansiedad de saber que si sigo insistiendo, voy a sacar la grande en algún momento. La grande en el sentido que fuera, no estamos hablando de un billete de lotería. Entonces, ¿qué hace el ser? En vez de darse cuenta que todo eso es una ilusión que tiene que trascender, redobla la apuesta, triplica la apuesta, la cuadriplica, hasta que llega un momento que su conciencia, enfermizamente, lo único que está haciendo es trabajar como un esclavo de esas fuerzas, sin que el ser lo note de esta manera que lo estamos señalando, pero termina trabajando como un esclavo de esas fuerzas. Entonces, el vacío existencial acontece, sucede, cuando esas fuerzas dejan de pagar absolutamente y te dicen, date por contento con que te permito barrerme el local. Y ahí viene el quiebre, porque el ser se distanció tanto de su vida interna que mejor la oscuridad que cree que lo acoge que una luz que piensa que lo va a cegar. Y no hay que tenerle miedo a la luz, por más que hubiéramos tomado tanta distancia que incluso nos es imposible pensar en la existencia de la luz y simplemente verla como una teoría. Ahí viene a nuestro auxilio algo que es muy importante, que también está previsto por la ley de karma, que se llama desilusión. El ser se desilusiona tan tremendamente, tan desgarradoramente, que por primera vez piensa que más allá de que lo único que conoce es eso, él va a buscar algo que deje de herirlo, porque piensa que la vida no puede ser eso. Tal vez por primera vez piensa que la vida no debiera ser eso. Entonces empieza a sospechar que hay algo que se perdió, que hay algo que se le perdió en el camino, que tal vez no lo valoró, no lo vio, no entendió que existía, e intenta dar vuelta en sentido contrario, ir a la rotonda y volver para atrás. La ley de karma no permite volver para atrás, pero aquel que quiere volver para atrás recibe oportunidades, porque él cree que está retrocediendo buscando lo que perdió, y la ley de karma le dice, no es por el mismo camino que vino, pero existe un camino que le vamos a ofrecer. Si el ser acepta ese nuevo camino con las nuevas posibilidades e intenta transformarse a medida que la vida le va colocando esas oportunidades, a partir de ahí la historia cambia absolutamente. Y tal vez de la noche para la mañana, en algunos casos, o en una etapa de una cierta durabilidad, ese problema existencial, ese traumatismo existencial, o como pone la persona aquí, este vacío existencial, empiezan a ser un recuerdo o una sombra que amenaza al ser cuando baja la guardia y olvida que él tiene que sintonizar otras cosas que son el verdadero alimento para que su vida tenga un sentido diferente al que tenía. Entonces, este vacío es transitorio, como todo lo que nos toca vivir. Algunos podemos transitar esas etapas de un modo más extendido que otros. ¿Por qué? Porque según nuestro linaje, nuestro rayo y la etapa que estemos viviendo y nuestra trayectoria cósmica, somos capaces de aprender con mayor o menor desgaste o costo de energías. Hay quienes aprenden más raudamente, quienes sintonizan y entienden de un modo más directo. Hay otros que dan más vueltas, hay algunos que suben el Uritorco por las picadas y otros van por los caminos y tardan 8 horas, ¿no es cierto? Lo importante es ir.
Lo importante es ir. La persona que preguntó por la entrega ya ha recibido la respuesta. Aquí una persona dice: mi inquietud es una frase de un maestro. El nivel de ser atrae la vida. ¿Está bien como está escrito lo que estoy leyendo? Creo entender que dice atrae. La palabra atrae es lo que tenía duda. Entonces, si nadie dice que esto no es así, damos por entendido que está bien leído. El nivel de ser atrae la vida. Diríamos que es al revés, porque vida es todo. Ahora, cuando se habla de nivel, se está hablando de algo transitorio. Entonces, la vida es todo es la vida, todo forma parte de la vida y la vida se expresa en todo. Nada deja de ser vida. Hablamos hace un rato de la energía. ¿Qué es la energía? La expresión más elevada y absoluta de vida inteligente. Eso es la energía. Ustedes quieren la definición más elevada de vida, digan energía. Entonces, el nivel de ser no sigue a la vida, sino que la vida es quien sustenta de un modo absolutamente inteligente las condiciones para que nosotros podamos ser de etapa en etapa lo que corresponda y lo que es más importante, trascender lo que somos en cada etapa. Llegar a ser en cada etapa lo que corresponde y tener las herramientas puestas por la vida precisamente para trascender aquello. Entonces, es solo cambiar un poco la óptica de esta cuestión. Todos vinimos a realizar una tarea. Cuando nos entregamos a ella, encontramos sentido a nuestra existencia. Bien, ¿qué es servir? Creemos que ya en gran parte fue contestado esto, pero vemos que se nos estimula a ampliar un poquito algo. Nosotros no podemos elegir dónde servir. Eso sería libre albedrío. Bajo libre albedrío también se puede alimentar algo que se conoce como buena voluntad o voluntarismo. Recordemos que un instructor, hace un poquito más de 2000 años, dijo que de buena voluntad estaba lleno el mundo y no servía para nada. Por lo cual, servir según nos gustara, según creyéramos que estaría bueno, en los mejores horarios, aquello que nos sale más fácil, lo que se acomoda mejor a mi carácter y, si es posible, a mi contextura física, que no siempre es buena. Y no se olviden de mi salud, que está ligado a eso, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos por servir, encontrar algo que pudiera flexibilizarse, ese algo, no nosotros, que pudiera flexibilizarse según nuestras intenciones de servicio, lo que hiciéramos sería un mamarracho. Servir es la capacidad de permitir que nuestra esencia espiritual nos conduzca hacia el campo del servicio. Incluso ir ciegos al campo del servicio porque no vemos nada que hacer ahí. Pero no nos olvidemos que nosotros somos miopes en relación a la realidad y nuestra alma tiene vista de águila. Mientras nuestra alma que tiene vista de águila nos lleva a un campo de servicio, nosotros que somos miopes con humildad tenemos que ir. Y si no vemos nada para hacer, si nada aparece aparentemente para hacer, nuestra vida nos está diciendo: usted ahí, silénciese, aquíétese y dónese a la vida cósmica y no haga otra cosa que eso, porque lo que necesitamos de usted en este momento y en ese lugar es eso. Y alguien puede sorprenderse: silencio, quietud. Sí, eso es servicio, porque es la base del servicio. Si estoy hecho un volcán, si estoy inestable, si mi ánimo fluctúa, si mi carácter no está pulido, si lo que necesita este universo de mí no lo encuentra en mí, ¿cómo puedo servir? Entonces, servir es la condición de tener la plasticidad de operar como espejo de las leyes internas y de mi vida interna, para que cuenten conmigo y que cuenten como debería contar un buen médico
para con los enfermos, a cualquier hora y gratuitamente. Quiere decir, servir no necesita de un juramento hipocrático, pero necesita de la donación y la entrega de mi conciencia a mi realidad interna, que es quien va a utilizar lo que soy en este plano como herramienta de servicio. A partir de ahí, el servicio y servir pasa a tener gradualmente posibilidades inimaginables para la conciencia del individuo. ¿Cuáles podrían ser? Que de ser de modo directo la herramienta del alma, gradualmente pase a ser herramientas el individuo, incluso de jerarquías o de entidades a nivel cósmico, según la cualidad o capacidad, plasticidad que ese individuo hubiera logrado en relación a la energía que todo lo gobierna, sin nada pedir y sin nada esperar, sin enarbolar lo que fuera como una bandera jactanciosamente, pero tampoco escondiéndose del mundo y diciéndole que está en él sin pertenecerle. Servir es atender el mundo sin pertenecerle. Recuerden lo que dijo el instructor Jesús, estar en el mundo sin pertenecerle. Quien le perteneciese al mundo y aquello que creyera que es servicio, esas dos cosas serían incompatibles. Una de las cosas no sería tal. Aquí nos preguntan sobre los nuevos chakras y para qué se cambiaron y por qué se cambiaron. En realidad no son chakras. Chakra es una especie, en extinción, pero es una especie. Los chakras son vórtices de energía, perfectos para el ciclo y la etapa de la humanidad y el planeta, para el ciclo anterior de la humanidad y el planeta, absolutamente válidos para los seres humanos hasta 1988. Primero tendríamos, antes que explicar por qué fue esta mudanza, explicar qué es un chakra, cuál es el sentido que tiene un chakra. El sentido del sistema de chakras no fue otro, por parte de la jerarquía, de brindarle, en este caso a la humanidad, aunque los animales, las plantas y los minerales también tienen sistemas de energía análogos, de ofrecerle a la humanidad un sistema de energías que pudiera ser espejo y herramienta del circuito planetario de energías y, lo más interesante, de la polaridad que estaba activa en ese momento. Solo el sistema de chakras, en términos arquetípicos, era la herramienta que estaba preparada para sintonizar el espectro vibratorio y energético de la polaridad masculina que operó hasta 1988. Solo el sistema de chakras, ningún otro sistema hubiera funcionado. Por eso fue perfecto y por eso fue, a lo largo de cientos de miles de años, de millones y millones de años, porque ya los chakras estaban activos aproximadamente, no totalmente, pero aproximadamente, como hoy se los conoce, en la Lemuria, en la Atlántida y en esta etapa posatlante o posadámica. Entonces, la constitución que nosotros conocemos de los chakras, el alcance, la finalidad, era estrictamente esa, permitirnos tener un circuito, una herramienta, en términos de distribución energética, que fuera compatible con el patrón vibratorio planetario y que fuera capaz de tomar, de recibir flujos de energía de ese patrón vibratorio y permitirnos administrarlos a lo largo de nuestra trama etérica mediante la constitución vertebral. Porque principalmente, si bien la energía opera en todo el organismo, el distribuidor, la pista de distribución originaria y en la primera instancia es el campo etérico que constituye todo el proceso a lo largo de la columna vertebral. Entonces, ensayar con los chakras fue una necesidad evolutiva. Que sepamos, por lo menos nosotros no tenemos otra información, que sepamos, nunca nadie durante el ciclo anterior se quejó del circuito de chakras, que quería otro circuito, que no le venía bien, que estaba aburrido ya de los chakras. Por el contrario, los seres más despiertos buscaron armonizar los chakras y lo que significaba de algún modo esta armonización
era abrir camino de un modo armónico y equilibrado en la administración y regulación de la ascensión de energías hacia los chakras superiores. Esa era más o menos la tarea. Aquellos que podían abrir camino a la ascensión de las energías hacia la contraparte superior etérica de su cuerpo físico, se puede decir que había cumplido más o menos con el proceso. La ascensión energética también activaba aspectos en el campo psíquico bastante interesantes y en el campo emocional. Ese ciclo se agotó. Los seres que tienen más apegos no pueden aceptar eso. Es más, dicen, este tipo está loco, ¿cómo se van a agotar los chakras? Sí, gracias, esa cara me lo dijo todo. Entonces, ¿cómo se van a agotar los chakras? Lamentablemente, no sirven de herramienta para la nueva polaridad femenina que se está activando. ¿Saben por qué todavía los chakras están activos? Por esto de estar en transición el planeta y la humanidad. Quiere decir, una transición es un campo de energía donde pueden cohabitar elementos que de otra forma serían incompatibles. Los seres están llevando a hipofunción su sistema de chakras, los seres que están más ampliados y respondiendo a la propuesta evolutiva actual, mientras que va gradualmente entrando en hiperfunción su sistema del consciente derecho o la preparación para el despertar del circuito del consciente derecho, también conocido como campo cosmosonomedular. Entonces, los chakras gradualmente están apagándose y su energía está siendo reabsorbida en este nuevo campo del consciente derecho. Está siendo readministrada la energía, está siendo orientada hacia un campo de mayor condición evolutiva, más actualizado en base a las necesidades de la humanidad, del planeta, del sistema solar y de esta región del cosmos, porque mientras los chakras estaban restringidos exclusivamente al alcance planetario, el circuito del consciente derecho o campo cosmosonomedular tiene una relación cósmica, cosmosonomedular. Quiere decir, es una herramienta de alineación cósmica, incluso extrasistémica. Estamos hablando realmente de una herramienta que a medida que se va desenvolviendo mantiene un grado de conexión, de coligación con la realidad cósmica extrasistémica. Entonces, gradualmente, quienes estén abiertos a lo nuevo y no tengan miedo a la transformación, gradualmente van a ir permitiendo que su conciencia interna vaya llevando adelante la ceremonia de desactivación de los chakras, y en la medida que la propia conciencia interna vaya pasando por las iniciaciones que les corresponden a nivel cósmico, ese sistema del consciente derecho va a ir ampliándose. ¿Por qué decimos iniciaciones? Porque hay una relación directa. Al contrario que en los chakras, que tenían una relación más indirecta, el consciente derecho tiene una relación directa con las iniciaciones. Cuando el ser se prepara para la primera iniciación, y las iniciaciones ya no son 9 como antes, en esta transición son 7, y cuando termine la transición van a ser 5. Cuando los seres se van preparando internamente para una iniciación, automáticamente empieza a despertar uno de los campos del consciente derecho, empieza a prepararse vibratoriamente para el despertar. ¿Cuál es ese primer campo? El plexo cósmico debajo de la última costilla. A medida que el ser va pasando esa preparación para la iniciación y comienza el proceso iniciático, ya empieza a pulsar con mayor intensidad ese vórtice del consciente derecho. Cuando el ser vive la primera iniciación, la energía que ingresa ahora por la cabeza y ya no por la base de la columna, arrastrando e implicando conductas instintivas o animales, la energía ahora que ingresa por la cabeza a través del hemisferio derecho, va descendiendo por el hemisferio derecho al cardíaco derecho, activa el centro cósmico derecho y se produce el despertar, el primer despertar del campo cosmosonomedular. ¿Qué es esto? Debajo de la última costilla. Entonces, la primera iniciación activa el tercero y de menor intensidad
de los centros del consciente derecho. La segunda iniciación va preparando el despertar del cardíaco derecho. La tercera iniciación prepara el despertar del cerebral derecho. Estamos hablando siempre del lado derecho, que representa lo sutil, lo subjetivo, lo abstracto. Cuando los seres pasaron ya esas tres iniciaciones y tienen activos de un modo suficiente estos tres centros del consciente derecho, primero el plexo cósmico debajo de la última costilla, después el cardíaco y luego el cerebral, en la cuarta y quinta iniciación, el ser vive internamente un proceso energético tal que le permite dirigir energías a esos tres centros activados para generar una armonización y unificación entre ellos, para que puedan realmente operar de un modo unificado. Eso se logra con la cuarta y la quinta iniciación. Ahí no termina el desarrollo o desenvolvimiento del consciente derecho. A diferencia de los chakras, el consciente derecho necesita otro campo de energías que no sea el etérico para anclar sus vórtices. Estos tres despiertan en el campo etérico, tanto cerebral derecho, cardíaco derecho como plexo cósmico. Pero los otros, los últimos dos, no pueden despertar en el campo etérico porque lo disolverían por el gran patrón energético, vibratorio, que liberan. Entonces, ¿dónde es que se activan? En el aura del individuo que después de haber pasado por 5 iniciaciones, cuenta con el aura como una herramienta espiritual y no como un campo inestable de energías que solo obra como extensión de su psiquis. Porque el aura, hasta que no se pasan ciertas iniciaciones, es un campo turbio, inestable de energías. Solo a partir del despertar del consciente derecho, el aura empieza a ser una extensión, un campo, extensión de la vida interna. Entonces, cuando el aura ya está suficientemente madura y estable, empieza el proceso de la sexta iniciación. En la sexta iniciación se despierta lo que se conoce como segundo centro supraluminar, que es de los 2 centros últimos que deben ser despertados, el de menor intensidad. En la sexta iniciación despierta en el aura del individuo el segundo centro supraluminar. Y cuando llega a la última iniciación, comienza el despertar del primer y más potente centro supraluminar. Se dice que ese individuo, cuando llegó a ese punto, domina los aspectos generales del campo de energía donde está polarizado y ya se prepara para ser llevado, conducido cósmicamente a otras regiones, a otras áreas, a otros campos de energía de la realidad cósmica. Entonces, lo que está aconteciendo ahora es la preparación de los seres rescatables para que vayan despertando este nuevo circuito de energías y anticipando con esa preparación la nueva humanidad y el nuevo destino planetario, quiere decir, la nueva condición planetaria. Este circuito de energías, en realidad, es un anticipo de la ley evolutiva superior, de la ley de ciclos, mientras que los chakras se extinguen porque están relacionados a una herramienta kármica. La transición hay que verla como un campo de energías donde la ley de karma y los chakras se están retirando y la ley evolutiva superior y el nuevo circuito de energías van ganando terreno. Más se retira esto, más avanza esto otro. ¿Cuánto va a durar este proceso de transición? Lo que nuestra actitud demande. Si no nos transformamos y seguimos demorando nuestra transformación, la trascendencia de lo que fuimos y la trascendencia de lo que somos, la transición se sigue estirando. Porque la transición de la superficie planetaria se estira simplemente por la falta de flexibilidad, de accesibilidad, de predisposición de los seres que deberían estar donados a la vida cósmica para aceptar las nuevas energías. Seguimos ligados a todas las técnicas viejas, todas, no solo a las reales, sino a las imaginarias, porque no nos bastó seguir practicando todas las técnicas viejas del ciclo anterior, técnicas que tienen miles de años y que ya no sirven con este nuevo circuito de energías ni esta nueva energía planetaria. Y no solo con las genuinas, que fueron muy buenas, aunque ahora ya no sirvan porque se necesita otra cosa. ¿Qué se necesita? Esto que estamos haciendo. Sino que lo peor es que hemos inventado tonterías simplemente para seguir sacándole el jugo a las cosas.
¿Saben cuántas cosas que se venden como técnicas buenas, genuinas y útiles son basura? ¿Cuántas responden al invento, a la mala actitud de quienes se presentan como instructores o canalizadores o facilitadores y todos los ores que querramos entender? Solamente son pocos los instructores que están encarnados y que ya está previsto por la ley cósmica, que están en condiciones de enseñar lo viejo para aquellos que tienen que hacer un repaso rápido con lo viejo y abrirse a lo nuevo. Esos instructores tienen la capacidad de administrar procesos de acompañamiento que realmente se tornen sintéticos, mientras que aquellos que son un fraude la estiran y la estiran porque lo que quieren es el cliente permanentemente. Un instructor actualizado que enseña algo viejo le va a decir, llegado un momento, y seguramente al corto o al mediano plazo, le va a decir a aquel que está recibiendo su asistencia, siga su camino porque yo ya hice mi trabajo con usted. Ese es un instructor actualizado. ¿Cuántos instructores hay actualizados entonces? ¿Cuántas veces ustedes fueron a recibir la iniciación de una vieja práctica, de una vieja técnica y le dijeron, ya está, ya está, 2 meses, listo, 3 meses, listo, 1 año, listo, siga su camino, busque algo que yo no le puedo ofrecer? No veo muchas manos levantadas, aunque tal vez alguno tuvo la experiencia. Este es el principal defecto, que estamos continuamente comiendo cosas que están muertas. No solo comemos cadáveres, sino que nos comemos las técnicas muertas, nos comemos las enseñanzas viejas. ¿Saben cómo se llega a la libertad de conciencia soltando todo lo que uno conoce? Y hay mucho para conocer si uno suelta lo que conoce. Aquí, nosotros no estuvimos compartiendo con ustedes nada de lo viejo y lo conocido. Sin embargo, hay mucho para compartir y hay mucho más que el tiempo que pudiera dar 1, 2, 10, 20, 50, 1000 charlas. Hace 30 años que venimos dando charlas y nunca se acaban los temas. Porque hay que aprender a ver la vida de otro modo, ¿se entiende? Otra tiene que ser la posición de la conciencia. Todos, y no algunos, todos estamos siendo invitados a la transformación y a estar ante esta necesidad cósmica de ver la realidad de otra manera, porque es cósmica esta necesidad. ¿Por qué? Porque el cosmos nos está ofreciendo transformarnos. No es una cuestión del ego, un capricho de la personalidad. Cuando el cosmos nos ofrece transformación, lo que estamos vivenciando, lo que estamos recibiendo, aquello de lo cual se nos está esclareciendo, es de una necesidad cósmica. Existe una necesidad cósmica, el cosmos nos ofrece transformarnos. ¿Para qué? Para que estemos al alcance de dar tratamiento a esa necesidad. Y cuando el cosmos nos pone un ofrecimiento de esa naturaleza, es por algo que no puede ser evitado, que no puede ser soslayado. Y creo que sabemos de qué se trata ese algo. Aquí nos preguntan, ¿qué es el yo superior? El yo superior es el conjunto de núcleos internos que conforman nuestra conciencia. Nuestra conciencia se extiende desde el nivel supramental hasta el plano etérico físico, pasando por el mental y el emocional. Nosotros tenemos 7 núcleos de conciencia, 7 niveles de conciencia, que no casualmente condicen con los 7 niveles del campo físico cósmico. El sistema solar tiene 7 niveles, nuestro planeta tiene 7 niveles, la vida físico-cósmica tiene 7 niveles, a saber, el etérico físico, el astral, el mental, el nivel que se llama intuitivo, el espiritual, el monádico y el divino. Esos 7 niveles también tienen un espejo en cada nivel de nuestra conciencia. Entonces, el yo superior es el conjunto de nuestros 4 niveles superiores de conciencia. Nuestra conciencia divina, nuestra conciencia monádica, nuestra conciencia espiritual y nuestra conciencia intuitiva. Cuando el alma deja de estar polarizada en el mental superior y hace el traspaso hacia el nivel intuitivo, nuestro yo superior tiene un grado de madurez que hasta ese momento no tenía. Porque el alma, al estar polarizada en el mental superior, estaba muy comprometida con los acontecimientos materiales. Si bien no ingresaba en la materia, porque en términos kármicos, si no se considera como materia
realmente materia concreta, el mental superior, sino como una interfase con el nivel intuitivo, el alma, al estar polarizada tan cerca de la materia, no estaba preparada para ciertos aspectos. Pero cuando el alma, después de hacer su aprendizaje evolutivo en el mental superior, va viviendo ese desplazamiento ascendente y se polariza en el nivel intuitivo, a partir de ahí nuestro ser interno, nuestro yo superior, tiene una capacidad de conducción evolutiva para el yo inferior inédita. Y esto es lo que está pasando ahora con una fracción de la humanidad, de lo cual nosotros formamos parte. Nosotros somos parte de una minoría de seres que ya tienen su alma polarizada en los niveles internos de la vida, a nivel intuitivo. Nuestra alma ya ha pasado por iniciaciones, nuestra alma ha recibido flujos de energía monádico de las iniciaciones que nuestra mónada, nuestro espíritu, vive en su propio campo monádico cósmico. Entonces estamos siendo preparados para que nuestro yo inferior, con una espontaneidad, con un sostenimiento, una obediencia y una, podríamos decir, alineación suficientemente estable, responda a la voluntad superior. La tarea aquí, como vimos entonces, es que esa voluntad superior, de la cual está preguntando aquí este hermano, reciba de la voluntad inferior la entrega y la donación. Aquí estamos para subordinar la voluntad inferior a la voluntad superior y hacer todo este trabajo del cual vinimos a hablar durante toda esta charla. Acá nos preguntan si nosotros creemos que en algún momento las comunidades que existen como UXIM se reunirán para el mismo trabajo. Todas las comunidades, como dicen aquí, nosotros no les llamamos comunidades, sino centros de servicio planetario. Lo que aquí llaman comunidades, tienen una única tarea: manifestar el plan evolutivo, asistir al plan evolutivo. Pero en ese contexto de asistencia al plan evolutivo, los matices son diferentes y únicos para cada una de estas comunidades. Entonces, según un grupo o un centro de servicio o una comunidad, como aquí se lo llama, hubiera sostenido y alcanzado gradualmente las distintas etapas del paradigma que le fue ofrecido cósmicamente, es lo que la vida cósmica y la energía va a poder ofrecerle a continuación. La mayoría de los grupos están contaminados por su identificación con los juegos de fuerza. La mayoría de los grupos se disuelven continuamente, se forman y se disuelven, se forman y se disuelven, porque esta cosa del liderazgo, de la confrontación, de la rispidez, no puede ser eliminada. O soportan la vida grupal a la luz tenue y cada vez más tenue de viejas técnicas y conceptos que por sí mismos no le van a brindar alimento. Para que una comunidad o un grupo se sostenga en la actualidad, tiene que responder a nuevos paradigmas sin sincretismo, quiere decir, sin estar mezclando para hacer más llevadero ese trabajo, cosas del ciclo anterior que ya no sirven. Tiene que haber un nivel de pureza filosófica espiritual presente en una comunidad o en un grupo que le ofrezca el principal alimento. El segundo es la obediencia interna. Si un grupo no puede captar evolutivamente un propósito sin contaminación, reconocer una meta superior sin contaminarla, sostenerse en la profundización de esa meta y luego aunar los esfuerzos que hagan falta, así sean absolutos, para sostenerla, ese grupo es inmaduro. La mayor parte de los grupos, cuando tienen que arremangarse y trabajar para el plan evolutivo, chau, se quedan tomando una birra en la esquina, se ríen. Miren, voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros vivimos hace 21 años en la región y los mecanismos y procedimientos de UXIM, en su base, digamos radicalmente, siguen siendo los mismos, aunque a medida que el grupo se fue ampliando, creciendo, madurando, fue cambiando parte de sus aplicaciones, de sus relaciones con la vida, con la energía, a medida que la energía lo pudo modelar. Pero la anécdota es esta. Muchas veces, sobre todo los primeros 7, 8 años, tal vez 10 años de nuestra presencia en esta región, los maestros e instructores nos decían que éramos competencia desleal.
Y cuando les preguntábamos por qué, era porque no cobrábamos. Entonces nuestra respuesta era, en vez de ver en nosotros competencia desleal, ¿por qué no hacen lo mismo que nosotros? Y ahí se acababa la discusión, o nos mandaban al diablo, o nos daban vuelta a la cara y nunca más nos saludaban. Algunos nos decían, porque todos tenemos derecho a comer, y nosotros les decíamos, ¿comemos todos los días? ¿Qué queremos decir con esta anécdota? Que no se puede servir a dos señores. No se puede atender a sus clientes en un clima absolutamente celestial, con saumerios, la mejor de las músicas New Age, prometiéndoles todo, y después que esa misma persona esté en la techada comiéndose o clavándose un pedazo de pollo con cerveza. Porque entonces él trabaja de gurú, él trabaja de eso. Es una cuestión material que sostiene simplemente para encontrarse con las monedas que necesita todos los días. Los patrones de vida y de conducta tienen que preservarse. Ninguno de ustedes me ha visto tomar jamás una cerveza en Capilla del Monte, ni comer un asado, ni clavarme una pizza, ni me va a ver. Simplemente porque mi tarea es otra y no puedo ser incoherente con mi tarea. No porque sea un esfuerzo para mí abstenerme de una cerveza, de una pizza, no me mueve en un pelo, pero sí me mueve muchos pelos la asistencia del plan evolutivo. Y si no soy capaz de salir de ese lugar cuando es necesario, entonces no sirve lo que haga. Y estoy aquí a esta hora, un domingo, solamente para esto, porque si no estaría en Sierra del Cielo, o estaría en algún país dando la misma charla o en alguna provincia, para luego volver aquí y seguir nuestra tarea en Sierra del Cielo. ¿Saben por qué podemos estar nosotros aquí? Porque hay un grupo de personas que del mismo modo que quien está hablando, se sostiene en sintonía con esta energía. Y ya no necesita que nadie esté mirando si son capaces de hacer eso. Lo hacen igual que quien está hablando. Solamente que a nosotros nos toca hacer la cara visible del iceberg. Pero esas personas ya son parte de una nueva humanidad, son parte de un nuevo paradigma, y estamos haciendo ese trabajo en Uxim y no encontramos, por lo menos en el horizonte cercano e inmediato, grupos que estén haciendo lo mismo, aunque sí nos cruzamos con grupos que han intentado cosas y que se han caído porque no entendieron de qué se trata trabajar para el plan evolutivo. Una vez se acercó un grupo y vino una charla nuestra de sábado, y después de la charla, hubo un contacto muy armónico. Y nos dijeron que venían a preguntarnos cómo se formaba un grupo como este. Esa gente no estaba lista para un grupo. No entendieron que posiblemente la inmadurez y la falta de humildad les estaba impidiendo ver que no siempre uno está preparado para fundar un grupo, pero sí está preparado para unirse a un grupo que está fundado. Y la falta de humildad es muy grande, porque cuesta reconocer que a veces no tenemos las herramientas que otros tienen, ni que hemos llegado a lo que otros llegaron. Y nos falta a veces reconocer que aquellos otros llegaron a donde llegaron y tienen las herramientas que tienen, no por ostentar ni por ambición, sino por haber podido permanecer en entrega y ofrecidos al plan evolutivo. Del mismo modo que las fuerzas disuasivas a sus representantes le dan todo lo que necesitan para desajustar este planeta, quienes estamos donados a la luz y permanecemos de un modo absolutamente comprometido y estable con la asistencia al plan evolutivo, también recibimos herramientas. Algunas son materiales, otras son subjetivas. Algunas de las subjetivas son la instrucción, el conocimiento, la capacidad de tener en la conciencia lo que hace falta en el momento en que es necesario. Esta es la nueva energía. No basarse en lo viejo, no creer que uno necesita tener presente y de memoria, memorizado algo en particular para poder estar respondiendo con su conciencia como un espejo a las necesidades planetarias. Todos y cada uno de nosotros tenemos esta posibilidad al alcance de la mano. Quien no lo vea es que aún está mirando su propio ombligo. Muchas gracias.